Lo dijo en la primera hora. En la recta final de nuestro espacio, a las 8 de la mañana con 40 minutos, quiero contarles que el pasado 29 de marzo, hace casi 3 semanas, la Corte Provincial de Justicia de Imbabura emitió una sentencia relacionada con una demanda, una acción constitucional presentada por las comunidades de la zona de Intag en la provincia de Imbabura. La sentencia en su parte resolutiva declara que existe vulneración de derechos de la naturaleza y consulta ambiental de las comunidades ubicadas en la zona de influencia del proyecto minero Yurimagua de la zona de Intag, provincia de Imbabura, al haberse concedido la licencia ambiental del 16 de diciembre del 2014, hace 9 años, sobre la base de un estudio de impacto ambiental vulneratorio de los derechos a ser consultados en temas ambientales y a la protección de la naturaleza de las antedichas comunidades. Y revoca la sentencia de primera instancia emitida por escrito el 29 de febrero del 2022 por el juez Óscar Alfredo Cova Vallas de la Unidad Judicial Multicompetente Penal del Cantón Cotacachi y en consecuencia acepta la demanda de acción de protección incoada por los accionantes de la presente causa. Conozcamos detalles sobre esta sentencia y cuál es su aplicación ya en la práctica. Nos acompaña Vivian Hidrobo, está aquí presente en nuestra cabina. Ella es abogada del caso Intag. ¿Cómo le va, abogada? Bienvenida, buen día. Buenos días, bienvenida. Estoy feliz aquí de estar y saludo a la ciudadanía que nos escuche y que esté interesada por este caso que es tan importante y emblemático en el país. Gracias. Pongamos primero el contexto. ¿Cómo nace este caso? ¿Por qué se plantea esta acción constitucional? Bueno, este caso nace justamente por la violación de derechos de la Constitución del 2008, ¿no? En el 2011 se dan concesiones a ENAMI y a Codelco, ¿no es cierto? A ENAMI específicamente sobre la zona de Intag para hacer, en la concesión Yurimagua, para hacer exploración es una concesión minera. Lo que sucede después es que entra las comunidades en férrea resistencia a la minería, no permiten, ¿no es cierto?, estas actividades. Imagínese usted vivir en su territorio, en su casa, y que vea que están llegando a meterse sin consulta, sin saber qué es lo que van a hacer en sus casas, en sus territorios, en su vida, ¿no? Entonces lo que sucede es que entran por la fuerza. Más de 300 personas de la fuerza pública entran a Intag y empieza a haber como esta militarización, si se puede decir así, de la zona durante varios meses. Un mes antes ya habían detenido al presidente de Junín, Javier Ramírez, defensor de la naturaleza, defensor de derechos. Él estuvo preso 10 meses, fue condenado por sabotaje. Entonces hubo una represión contra las comunidades en resistencia. Esto pasó en el 2014. Entonces hacen un estudio de impacto ambiental mal hecho, un estudio de impacto ambiental que no tiene ni una metodología adecuada, ni logra identificar las especies en peligro de extinción y todas las especies que existen en Intag, en ese hotspot de biodiversidad del mundo, ¿no?, que tenemos aquí. Y hacen este estudio de impacto ambiental y pretenden que ese estudio sea puesto, digamos, socializado a las comunidades. ¿Cómo lo hacen? Vuelvo a decir, con intervención de personas policías que estaban ahí en el sector. Más de 1000 hojas ponen en unos sitios para que la gente se acerque, 1000 hojas de información técnica. A personas campesinas, que son agricultoras, que hacen otro tipo de actividades y que no necesariamente tienen por qué saber, conocer esa información. Si para nosotros y nosotras ha sido muy complejo identificar, analizar esa información, imagínense para ellos que están dedicados a otro tipo de actividades. Entonces pasa esto, hacen unas reuniones flash, ¿no es cierto?, y para ellos eso ya fue consulta o ya cumplieron con el requisito de la Constitución. En esas reuniones flash que usted dice, las comunidades fueron informadas. Fueron informadas. Lo que se llamaba es como socialización, pero ¿de qué fueron informadas? De los beneficios, de lo maravilloso que va a ser el proyecto, ¿no? Entonces ellas reclamaban, por ejemplo, usted podría ver si es que
el Ministerio del Ambiente hubiese adjuntado al proceso, que no lo hizo, todo el estudio, todo el proceso de sistematización de este proceso, no adjuntó como prueba, hay que decirlo aquí también, adjuntó solo 12 hojas de conclusiones. Pero usted hubiese podido ver cómo fue esos procesos, ¿no? Les venían a decir las maravillas del proyecto, ellos y ellas reclamaban y decían que no es posible que les digan que esto no es bosque primario, si es un bosque primario, que no les pueden decir que no hay orquídeas si hay orquídeas, que no les pueden decir que no hay aguas subterráneas si hay conexiones de aguas subterráneas, y ellos y ellas reclamaban. Las personas de las comunidades saben lo que tienen en su territorio. Y claro, ninguna de esas observaciones fue incorporada al estudio de impacto ambiental, pero si hubiesen incorporado esas observaciones, eso no fue consulta, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa cuando sucede eso? Entonces, ellos obtienen la licencia ambiental, entran a operar, hacen 98 perforaciones, la gente empieza a ver que cambian de color las cascadas. Si ustedes van a INTAG, van a poder ver esas maravillas esa maravilla de la naturaleza, la cascada Velo de Novia, las dos cascadas gemelas, pero una de ellas empieza a cambiar de color, se pone de color café, muy notorio, ¿no? Ahí también empieza a aflorar aguas subterráneas, empieza a haber contaminación en la quebrada de la Fortuna, empiezan a ver que empiezan a talar árboles milenarios, solo tenían autorización para talar árboles de 10 centímetros de diámetro. Entonces empiezan a haber varias, digamos, incumplimientos. Y claro, no hay un estudio, digamos, de impacto ambiental que constituya una línea base adecuada, ¿no es cierto? ¿Ese estudio lo hace el Ministerio del Ambiente? No, el estudio lo hace la propia empresa proponente a través de una contratación de otra empresa. Ah, o sea, lo hace de manera privada. Es juez y parte, siempre son juez y parte. ¿Y cuál es el papel del Ministerio del Ambiente en este caso? Verificar es verificar básicamente que la información esté adecuada. Pero ¿cómo puede haber sido que no les hayan exigido que pongan orquídeas en un sitio que es, digamos, un espacio de biodiversidad, y las orquídeas son indicadoras justamente de eso, ¿no? Pero varias cosas pasan. Entonces, al final, lo que sucede es que hacen estas exploraciones, la Contraloría en el 2019 dice, efectivamente, este estudio estuvo mal hecho, además que utilizan los datos meteorológicos de Otavalo, que es muy lejano, que es distinto a lo de INTAG, hace unos muestreos del agua muy, muy deficientes. Todo eso identifica la Contraloría, esto en el 2019. Y también en el 2018, 16, más o menos 16, 17, 18, se descubre una nueva especie que se creía extinta, esta ranita Arlequín hocicuda. Entonces se reanuda, ¿no es cierto?, el debate de si se puede o no hacer minería en ese lugar. Se ponen acciones, en ese momento se interpuso, en el 2020, se interpuso una medida cautelar por parte de la comunidad científica. Esta fue aceptada en un primer momento y fue después revocada, o declarada nula más que revocada, por temas procesales. Y en noviembre del 2021, las comunidades de INTAG, con otras organizaciones, ¿no es cierto?, que les apoyamos, pusieron una demanda ante la justicia de Imbabura, que fue negativa en primera instancia, como usted mencionó. La del 2022. Claro, sí, es del 2021. Ya. En la sentencia del 2022, ante el mismo juez que ya había fallado en contra de los cedros. El mismo juez que falló en contra de los cedros vuelve a fallar en contra de INTAG, ¿no? Y no aplica los precedentes de la Corte Constitucional. Eso es bastante grave. Y después de un año y un mes, la Corte de Justicia de Imbabura por fin reconoce lo que había estado muy claro desde el inicio, ¿no? Que no hubo consulta ambiental y que el estudio de impacto ambiental es violatorio de los derechos de la naturaleza al no ser un estudio metodológicamente adecuado y al ser incompleto. Ahora bien,
Con esta sentencia, primero yo le preguntaba fuera de micrófonos, ahora le pregunto en vivo, si esta sentencia es definitiva o es susceptible de apelación, de algún recurso. No sé si, por ejemplo, la otra parte puede presentar algún tipo de recurso para impedir que se ejecutoríe. A ver, recurso en la justicia ordinaria constitucional no existe. Esta sentencia es de última instancia, así como fue la sentencia de los Cedros en 2018. Las dos fueron de última instancia. En el caso de los Cedros, lo que hizo la Corte Constitucional fue seleccionar el caso. En este caso, quienes se sientan, digamos, perjudicados por algún tipo de violación de derechos en la sentencia pueden poner una acción extraordinaria de protección ante la Corte, pero eso no es una tercera instancia, eso es un proceso que la Corte tendrá que resolver si es que lo interponen y si es que resuelve la Corte en algún tiempo, ¿no? En todo caso, la Corte ha sido consistente porque algo que se ha dicho y ha dicho la Cámara de Minería y han dicho las empresas es que aquí hay una retroactividad y se olvidan que la Constitución del 2008 reconoce el derecho a la consulta. En el 2008, muy claramente. Aunque no hay una ley vigente hasta ahora. Lo que pasa es que hay que leer el artículo 11 y ellos y ellas saben, ¿no? No se puede argumentar falta de ley o falta de norma para violar un derecho, para desconocer su reconocimiento, por ejemplo. Entonces, eso está muy claro y está muy claro para la Corte, porque en los Cedros, en el 2021, no es la primera sentencia que existe en ese ámbito. Hay sentencias anteriores en justicia ordinaria, por ejemplo, la sentencia de Sinangoe, la sentencia del caso Guaurani, tenemos los Cedros después, en el 2018. Entonces la Corte en el 2021 no se inventa nada. Lo que hace es decir, esta norma es obligatoria, aquí hay un derecho y ustedes están violando este derecho. Entonces la Corte falla en relación con casos anteriores. El de San Carlos Pananza, por ejemplo, ahí la consulta que no se dio fue en el 2015. Debió darse en el 2015 y no se dio. Entonces aquí no existe retroactividad. Lo que existe es una violación sistemática de los derechos de la consulta y esta instrumentalización de las comunidades, ¿no es cierto?, para cumplir requisitos. No existe un cumplimiento de buena fe, digamos, de un derecho constitucional. Y ahora la situación es bastante preocupante porque el gobierno nuevamente ha sacado un instructivo de consulta prelegislativa. Este instructivo de consulta prelegislativa no fue consultado y a través de este instrumento de consulta prelegislativa pretende hacer un reglamento de consulta ambiental. Y la Constitución es muy clara, en el artículo 398 habla de ley orgánica, porque imagínense, si no, el Ejecutivo puede poner las condiciones que a bien considere, hacer unas pseudo, digamos, socializaciones o pedir informaciones de acuerdo a como bien considere, ¿no es cierto? Y nuevamente vuelve a haber violaciones de derechos y si advertimos a todas las empresas, a todos los inversionistas que estén alerta de esto, que esto es violatorio de derechos y que después no vengan a decir que se ha violado su derecho a la seguridad jurídica, porque tienen que leer la Constitución y es muy clara. Donde se exige ley orgánica, se exige ley orgánica, no se exige ni instructivo ni reglamento. Ahora, ¿en qué punto se encuentra el proceso de exploración o explotación? Entiendo que ya está en explotación en exploración todavía. No, sí, en exploración. Ya, en exploración. ¿En qué punto se encuentra? ¿Cuán avanzado está? A ver, aquí han hecho, como digo, una primera exploración avanzada. Eso significó es perforar 98 puntos, ¿no? Imagínese usted, 98. Ahora querían pedir autorización para ampliar esa exploración avanzada y perforar 160. Ahora, lo que hay que decir es que estas actividades mineras se pretenden hacer en este lugar de altísima biodiversidad. Este lugar es defendido, amado y ha sido, digamos, objeto de la atención y preocupación de la comunidad científica. Usted puede ver todos los amigos desde Japón que tenemos justamente por el caso Yurimawa, porque no es posible que se pueda perforar esos lugares y no solo perforar, sino lo más grave es pensar en una explotación de cobre en ese lugar, porque eso significaría
no solamente la destrucción de la naturaleza, porque hay que extraer toneladas y toneladas de tierra para poder extraer el cobre, ¿no? Es lo único que se puede hacer ahí es minería a cielo abierto, y eso es gravísimo para la naturaleza en ese lugar. Para el agua, para la supervivencia de la gente. Es un sitio también donde poner relaveras o piscinas generaría muchísimo riesgo. Nadie puede estar libre de un sismo, por ejemplo. Pero más allá de eso, sería destruir un lugar especialmente valioso, ¿no? Ahí, solo para que ustedes tengan una idea, en el bosque de Intag hay más especies de anfibios que en todo Estados Unidos. Se han identificado 74 especies en peligro de extinción y se espera encontrar al menos 150. Hay el agua, la biodiversidad en ese lugar, se da todos los productos que usted pueda imaginarse en los lugares donde no está el bosque, ¿no es cierto? Entonces es un sitio de muchísimo interés científico, es un sitio que es necesario preservar para futuras generaciones y sí, desde los derechos de la naturaleza y desde los derechos de las comunidades estaremos muy alertas, ¿no? Y la comunidad científica está muy, muy preocupada porque en un lugar así se pretenda hacer minería de cobre a cielo abierto. Y hay que decir, aquí no hay la disyuntiva entre minería legal o ilegal. En minería de cobre no hay minería ilegal. Lo que hay y lo que se avecina es lo que ya estuvo anunciado en el 95 con el primer estudio de los japoneses que fueron a perforar la primera vez, igualmente de forma sorpresiva en consulta, que es el desplazamiento de toda la comunidad de Junín, por ejemplo, y de varias otras comunidades, y la destrucción de ese lugar, ¿no? Pero el proyecto Yurimagua ya no puede seguir entonces. Ahorita, en este momento, para dicha de todos quienes me escuchan y que defienden la naturaleza, está suspendido. La licencia está revocada, no se puede hacer nada. Y no hay forma de que se pueda restaurar esa licencia, no hay manera. Si se protegen los derechos de la naturaleza, lo que habría que hacer es un estudio de impacto ambiental que estudie cada una de las especies, ¿no es cierto? Y que ponga un plan de manejo ambiental adecuado, ¿no? No como el que pusieron en el 2014, que era así con las especies en peligro de extinción, la medida que ellos tenían, y no me estoy inventando, hay que leer lo que ponen, vamos a relocalizar las especies. Entonces, a las especies endémicas, a las ranas, a todos los mamíferos, al mono araña de cabeza marrón. Imagínese usted, lo que dicen es, si le encontramos cuando estamos haciendo las perforaciones, pues les relocalizamos. Algo absolutamente antitécnico, absurdo, es y eso es lo que pusieron, ¿no es cierto? Entonces ahora, si es que quisieran tendrían que hacer un estudio de todas las especies, ver qué medidas adecuadas tienen que poner para cada una de esas especies. Hasta ahora tenemos identificadas 74 y ver si es efectivamente posible hacerlo. Porque si usted va si su actividad va a significar la extinción de una especie o de varias, ¿no es cierto? Ahí está en juego el núcleo duro del derecho de la naturaleza, que ya ha dicho la Corte que es su derecho a existir. Entonces ahí no podría hacerse minería. Correcto. Esto sí se aplica a la Constitución, evidentemente. Correcto, Vivian, gracias por el tiempo y por la explicación, muy amable. A ustedes, muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Gracias a nuestra invitada, Vivian Hidrobo, quien es abogada del caso Intag, que nos ha explicado en extenso justamente la última decisión judicial que, de acuerdo a la explicación, implica la revocatoria de la licencia ambiental y no se puede continuar con la actividad minera de exploración que estaba llevando adelante dentro del proyecto denominado Yurimagua. Gracias a nuestra invitada. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.